Los muscle cars olvidados de Sudamérica que nunca supiste que existían. Imagina potentes motores V8 y elegantes muscle cars, pero no en Detroit, sino rugiendo en las calles de Brasil y Argentina. Así es, Sudamérica tenía su propia escena de muscle cars, y algunas de estas bestias autóctonas podían competir mano a mano con los grandes estadounidenses. Sabemos que nuestro último video generó debate, y sí, algunos datos necesitaban ajustes. Gracias a sus comentarios estamos de vuelta con investigaciones más profundas, más músculo y mayor precisión. Admitimos que se nos escaparon algunos detalles, pero eso lo veremos en futuros videos. Por ahora, esto no se trata de pisar callos, sino de celebrar leyendas olvidadas. Es hora de poner los hechos sobre la mesa. Cuando piensas en muscle car te vienen a la mente Mustangs, Camaros, Chargers, pero ¿Sudamérica? Allí se forjaron sus propias máquinas. Brasil, Argentina y otros países levantaron bestias crudas y de alto rendimiento, algunas inspiradas en Detroit, otras completamente originales. No siempre contaban con V8, pero con un diseño agresivo, potentes motores de 6 cilindros en línea y una actitud innegable se ganaron su lugar. No siguiendo el manual, pero aquí, en el sur, son leyendas, y es hora de que el mundo lo sepa. No era un muscle car en el sentido estricto, sin V8 ni emblema de Detroit, pero lo que tenía el Chevrolet Opala SS era estilo, rendimiento y pura actitud brasileña, y eso era más que suficiente. Lanzado en 1968, este fue el ícono callejero hecho en Brasil, basado en el Opel Rekord, sí, pero Chevy le dio garra con un motor de 4.1 litros de 6 cilindros en línea que entregaba hasta 171 caballos de fuerza. Nada mal para algo que pesaba como una pluma y pegaba como un camión. Con ese distintivo emblema SS, una postura agresiva y un motor con mucho torque, el Opala SS se convirtió en el favorito de las carreras callejeras. Rápido en arrancada, fácil de modificar y lo suficientemente ruidoso para marcar presencia. No necesitó un V8 para ganarse el respeto, se lo ganó. Ligero, veloz y con mucha garra, el Opala SS difuminó la línea entre deportivo y muscle, creando algo completamente único. No trataba de ser el muscle car estadounidense, era la bestia brasileña por excelencia. Y ahora, es hora de que reciba el reconocimiento que siempre mereció. Conoce el verdadero ícono del muscle brasileño, el Maverick GT. Esta bestia llevaba un motor V8 de 5 litros, 302 pulgadas cúbicas que entregaba unos crudos 199 caballos de fuerza brutos, convirtiéndolo en una de las máquinas más potentes de las calles de Brasil. Pero no se trataba solo de potencia. El Maverick GT lucía doble escape, atrevidas rayas de competición y asientos deportivos, encarnando la esencia del muscle car americano con un toque brasileño. En la escena clandestina de carreras de aceleración de Brasil, el Maverick GT era favorito. Su rugido V8 resonaba por las calles, dejando a sus competidores en el polvo. Grande, ruidoso y sin complejos, el Maverick GT no era simplemente un automóvil, era una declaración de poder y estilo. ¿La versión argentina del Dodge Charger llegó sin V8? ¿Y por qué entonces los entusiastas aún lo persiguen hoy en día? El Dodge Charger RT argentino se construyó sobre la plataforma del Dodge Polara, pero no fue solo un reetiquetado. Con un estilo más deportivo, suspensión mejorada y un tono de escape más agresivo, esta versión se afinó para sentirse y sonar como un verdadero coche de alto rendimiento. Bajo el capó, funcionaba con motores de 6 cilindros en línea de 3.8 y 4 litros, ofreciendo una potencia respetable para su época, aunque sin un V8. ¿Qué lo hizo destacar en una región repleta de competidores de alto rendimiento? No se trataba solo de pura potencia, sino de cómo se comportaba en la carretera. La versión RT le otorgó un manejo más preciso y una presencia callejera audaz, que lo hizo resaltar en la escena automotriz argentina. Y mientras el Charger brasileño contaba con el V8 de 318, la versión de 6 cilindros en línea de Argentina forjó su propia leyenda. Hoy en día es un coleccionable muy apreciado, celebrado no por el purismo de muscle cars, sino por su identidad regional, rareza y actitud callejera. A finales de los años 60, Argentina no importó muscle cars estadounidenses, los construyó por sí misma y los llamó Dodge GTX. Aunque se inspiró en el Plymouth GTX, la versión argentina se edificó sobre la plataforma del Dodge Polara, dándole una identidad única. Los primeros modelos venían equipados con motores de 6 cilindros en línea de 3.7 y 4 litros, generando cerca de 200 caballos de fuerza.
Combinado con un chasis relativamente liviano y una configuración deportiva, el GTX ofrecía una emoción de conducción seria, recién salido del concesionario. Pero no fue hasta que se incorporó la potencia V8 que la leyenda realmente cobró vida. Versiones posteriores del Dodge GTX se equiparon con motores V8, superando los 200 caballos de fuerza incluso, en algunos casos, alcanzando casi 250 caballos de fuerza. Esa mejora lo transformó en una bestia preparada tanto para la calle como para la pista, acercándolo en espíritu y rendimiento a sus homólogos americanos. El rugido de su V8 junto con un diseño agresivo le otorgó una presencia imponente en la creciente escena de coches de alto rendimiento en Argentina. Y no se trataba solo de apariencia o velocidad, también se probó en la pista. El GTX compitió en el turismo carretera, la serie de carreras más prestigiosa de Argentina. Aunque aún se debate si el Charger RT también compitió, debido a que Dodge era el único nombre utilizado oficialmente, no cabe duda de que los Dodge potentes con V8 dominaron el circuito. Hoy, el Dodge GTX se erige como uno de los coches de alto rendimiento más icónicos jamás surgidos de Argentina. Ya sean los modelos iniciales de 6 cilindros en línea o los monstruos V8 posteriores, estos autos continúan siendo restaurados, modificados y llevados a la pista por apasionados entusiastas. El GTX no es solo un pedazo de historia, es un símbolo de la era Muscle de Argentina, rugiendo con orgullo nacional y rendimiento implacable. ¿Qué sucede cuando el ADN de Muscle Cars estadounidense se encuentra con la genialidad argentina? Conoce la respuesta de Argentina al Chevrolet Nova, el Chevy 250, una bestia autóctona impulsada por un motor de 4.1 litros en línea que entregaba un serio torque a bajas revoluciones. Aunque no era un muscle car en el sentido tradicional, su chasis liviano y su simplicidad mecánica lo convirtieron en el favorito de los corredores callejeros que buscaban construir algo rápido y feroz con un presupuesto limitado. Entonces, ¿por qué este sleeper logró alcanzar un estatus legendario en la escena clandestina de carreras de Sudamérica? No fue solo por la potencia, sino el potencial. Los entusiastas adoraban lo fácil que era modificar su motor, y con su diseño depurado se transformó en un lienzo en blanco para mejoras de rendimiento. En las manos adecuadas, este sedán modesto podía dejar atrás autos mucho más grandes y costosos en una carrera de cuarto de milla. ¿Qué pasa cuando Brasil fabrica su propio muscle car sin un V8 pero con toda la actitud necesaria? El Puma GTB fue una de las creaciones automotrices más audaces de Brasil. Desarrollado en una época de estrictas restricciones de importación, se destacó como un coche de alto rendimiento producido de forma independiente y en serie limitada. Bajo el capó contaba con un motor Chevrolet de 6 cilindros en línea de 4.1 litros, que generaba alrededor de 171 caballos de fuerza, suficiente para convertirlo en uno de los autos más rápidos de la historia de Brasil en ese entonces. Pero no se trataba solo de velocidad en línea recta. ¿Cómo capturó la imaginación de Brasil? Gracias a su carrocería de fibra de vidrio, el GTB era significativamente más liviano que sus rivales de carrocería de acero, lo que mejoraba tanto la aceleración como la agilidad. Presentaba un diseño muscle, capó largo, traseras anchas y un techo fastback elegante que le confería la silueta clásica de un muscle car. La suspensión deportiva y el chasis personalizado permitían un manejo respetable, convirtiéndolo en el favorito de los círculos de carreras amateurs. Pero lo que realmente lo distinguía era la experiencia en su interior. A diferencia de muchos coches de alto rendimiento desnudos, el GTB ofrecía un interior lujoso, combinando comodidad con potencia. Se convirtió en un símbolo de estatus, exótico, poderoso y orgullosamente brasileño. Construido en bajas cantidades a mano, hoy es uno de los íconos de rendimiento más coleccionables del país. ¿Creías que los muscle cars solo reinaban en Estados Unidos? Argentina tenía su propia leyenda en las pistas. El Falcon Sprint no era simplemente un sedán, era la máquina definitiva de alto rendimiento en Argentina. Impulsado por un motor de 6 cilindros en línea de 3.6 litros, ofrecía la combinación perfecta de fiabilidad y potencia bruta, ganándose una reputación feroz como un coche de turismo construido para la velocidad y la resistencia. ¿Y qué lo hizo realmente icónico? Su dominio en la pista. El Falcon Sprint se convirtió en uno de los coches más exitosos en el turismo carretera, la máxima categoría de carreras en Argentina. Aunque no era un muscle car en el sentido tradicional, su legado en el automovilismo y su pedigrí en la pista lo consolidaron como una leyenda nacional. En los años 90, Brasil no solo construyó un sedán de lujo, creó una moderna máquina muscle disfrazada.
El Chevrolet Omega CD 4.1 nació para suceder al legendario Opala, pero hizo más que simplemente continuar la tradición, la modernizó. En su corazón latía el mismo motor de 4.1 litros de 6 cilindros en línea que impulsaba al Opala SS. Ahora equipado con inyección electrónica, un rendimiento más suave y acoplado a una suspensión refinada. Generaba 168 caballos de fuerza, situándolo entre los sedanes de alto rendimiento más veloces fabricados en Brasil en su época. Pero, ¿qué distinguía realmente al Omega? No se trataba solo de velocidad, sino de moverse con estilo. A diferencia del músculo crudo de décadas anteriores, el Omega CD 4.1 combinaba rendimiento con confort ejecutivo. Contaba con un interior lujoso, avanzadas características de seguridad para su época y una conducción suave, lo que lo convirtió en el favorito tanto de profesionales de negocios como de entusiastas de la velocidad. Era un coche capaz de devorar la autopista y al mismo tiempo llegar a una sala de juntas con elegancia. Y justo cuando apareció, marcó el final de una era. El Omega CD 4.1 se convirtió en uno de los últimos sedanes de alto rendimiento naturalmente aspirados construidos en Brasil, antes de que las regulaciones de emisiones y la reducción del tamaño del motor cambiaran el panorama. Aunque no era un muscle car en el sentido estricto, llevaba el espíritu adelante, con potencia, presencia y sofisticación. Hoy es un clásico codiciado, recordado como el último rugido antes del silencio. ¿Qué pasaría si el mayor coche de alto rendimiento de Argentina no fuera estadounidense, sino que lo superara en su propio juego? El Torino GS no era solo un auto, era un ícono nacional. Construido por Ica Renault, en colaboración con AMC, fusionaba la sofisticación europea con la actitud más que la americana. Bajo el capó albergaba un motor de 6 cilindros en línea de 3.8 litros que generaba 215 caballos de fuerza, convirtiéndolo en uno de los motores naturalmente aspirados más potentes de Argentina en ese momento. Pero, ¿cuál fue el instante que realmente hizo legendario al Torino? Llegó a un escenario mundial. En 1969, el Torino GS se enfrentó a la brutal carrera de resistencia de 84 horas en el Nürburgring. Frente a autos europeos y estadounidenses de élite, este desválido argentino sorprendió a todos al terminar cerca de los primeros, demostrando su potencia, durabilidad e ingeniería al mundo. En casa se transformó en un símbolo de orgullo, conducido por políticos, corredores y fanáticos del motor. Y eso sin contar que el GS ni siquiera era la versión más rápida. Llegó el Torino TC. Esta bestia de carrera, ajustada para el máximo rendimiento, entregaba alrededor de 250 caballos de fuerza de serie. Con las modificaciones adecuadas, algunas versiones alcanzaron los 300, e incluso se rumoraba que unas cuantas versiones salvajes y fuertemente modificadas superaban los 400 caballos. Aunque no era un muscle car al estilo americano, la familia Torino se consolidó como la leyenda definitiva del alto rendimiento en Argentina, tanto en la calle como en la pista. ¿Qué pasaría si te dijera que Brasil mantuvo vivo al Dodge Dart y lo hizo aún mejor? Mientras el Dart estadounidense desapareció tras 1976, Brasil mantuvo vivo el espíritu muscle hasta finales de los 70. El Dodge Dart brasileño venía equipado con un V8 de 318 pulgadas cúbicas, o 5.2 litros, entregando unos sólidos 205 caballos de fuerza. Pero no fue un simple copiado. Contaba con características únicas, como un sistema de escape individual para cada banco que potenciaba tanto la potencia como el sonido. ¿Cómo destacó este Dart sudamericano frente a su primo americano? Aunque la carrocería y el tamaño se mantuvieron iguales, la versión brasileña fue adaptada a las condiciones y gustos locales. Fue diseñada para ofrecer rendimiento y fiabilidad, cualidades que lo hicieron destacar en el mercado de autos medianos de Brasil. Dodge no solo trajo el auto, sino que lo adaptó a la cultura. Con su prolongada producción y su V8 afinado localmente, el Dodge Dart brasileño se convirtió en un símbolo de estilo, velocidad y resistencia en la escena automotriz de Sudamérica. ¿Alguna vez oíste hablar de un Alfa Romeo nacido en Brasil con un gusto especial por la potencia? Te presentamos el FNM Alfa Romeo 2150, un sedán de alto rendimiento fruto de la alianza entre el fabricante italiano y la marca brasileña FNM. No era el típico muscle car de pura fuerza bruta. En cambio, ofrecía algo distinto, un motor de 4 cilindros en línea, doble árbol de levas de 2.1 litros que brindaba una dirección precisa, una entrega de potencia suave y la refinación europea en las calles sudamericanas. ¿Y por qué este sedán poco conocido sigue siendo respetado décadas después? Porque dejó una huella imborrable.
El 2150 ofrecía una rara combinación de lujo y rendimiento en un mercado dominado por máquinas más grandes y audaces. Aunque no perseguía números altísimos de caballos de fuerza, su fina ingeniería y dinámica de conducción lo diferenciaban. En Brasil, demostró que el rendimiento no siempre se medía en bruto muscle, sino también en control, elegancia y presencia, un verdadero ícono por derecho propio. ¿Qué sucede si uno de los autos de alto rendimiento más emocionantes de Brasil tiene tan solo un motor de 1.6 litros? Te presentamos el Chevrolet Chevette GP2, un cohete ligero de tracción trasera que demostró que no se necesita un V8 enorme para divertirse de verdad. Diseñado para los entusiastas de la conducción brasileña, tomó el humilde Chevette y lo transformó en una máquina deportiva con un motor de 4 cilindros en línea de 1.6 litros de altas revoluciones, afinado para una aceleración más rápida y una respuesta más aguda del acelerador. ¿Cómo consiguió un econocar compacto ganarse su lugar en la escena de carreras de Brasil? Gracias a su diseño liviano, su tracción trasera y un manejo ágil, el GP2 se convirtió en el favorito de las carreras amateurs y en los círculos de performance callejero. Además, llegó presentable, con rayas de competición, emblemas agresivos y toques aerodinámicos que le daban un aire muscle. Aunque no eran muscle car en sentido estricto, su espíritu era inconfundible, asequible, divertido de conducir y fácil de modificar. Ofrecía emociones al alcance de muchos. Hoy en día es una joya de coleccionista, con entusiastas que a menudo le cambian el motor por uno más grande o le agregan turbocompresores para exprimir aún más rendimiento. ¿Qué sucede cuando un coche de inspiración muscle, diseñado en Canadá, se construye y se afina para Sudamérica? Nace el Acadian Beaumont, el ícono V8 subestimado de Chile. Originalmente desarrollado por General Motors para el mercado canadiense, el Acadian Beaumont encontró un segundo hogar en Arica, Chile, donde se ensambló localmente y se comercializó como un vehículo premium enfocado en el rendimiento. Bajo el capó venía equipado con un V8 EconoFlame de 283, capaz de generar 220 caballos de fuerza, con un carburador de 4 barriles y un sistema de doble escape, una configuración seria para su época y mercado. Este motor ofrecía una potencia consistente y un rendimiento confiable, convirtiendo al Beaumont en uno de los vehículos más avanzados disponibles en Chile durante los años 70. Pero no era solo un clon del Chevelle. ¿Qué hacía el Beaumont verdaderamente icónico en Chile? Aunque compartía plataforma con el Chevrolet Chevelle, el Beaumont se distinguía por su marca, estilo y una reputación por su deportividad y la ingeniería norteamericana. Se comercializaba directamente a los entusiastas chilenos como una mezcla de lujo y músculo, ofreciendo algo raro en este mercado, un V8 de fábrica que combinaba potencia y usabilidad diaria. Aunque los números exactos de producción en Chile siguen siendo un misterio, el hecho de que GM lo construyera localmente demuestra la importancia que le daban a la escena automotriz chilena. La presencia del Beaumont en Chile también evidencia su atractivo internacional, pasando de ser una solución canadiense para concesionarios Pontiac Buick a transformarse en una potencia regional que sigue capturando la atención a coleccionistas y aficionados a los clásicos. Estos no eran imitaciones, eran la propia raza de alto rendimiento de Sudamérica, construidos para las carreteras, el combustible y los bolsillos locales. Ofrecían emociones de conducción pura sin necesidad de un V8. Agresivos, rápidos y llenos de carácter, estas máquinas se ganaron su lugar en la historia de los muscle cars. ¿Cuál de estos te sorprendió más? Hablemos de muscle.